Hola, en este video vamos a hacer la resolución de esta ecuación trigonométrica. Luego de hacer el análisis de nuestra ecuación, vemos que efectivamente se trata de una ecuación trigonométrica, puesto que aparece la función cotangente involucrada para el ángulo X, para el cual precisamente deberemos encontrar entre 0 y 360 grados valores para el ángulo X que hagan precisamente válida esta ecuación. También podemos analizar que nuestra ecuación es una ecuación cúbica porque tenemos una función cotangente elevada a la tercera potencia. Así que para poder resolver esta ecuación deberemos encontrar los factores primos que la conforman. Podemos notar también que al tener 4 términos es posible intentar una factorización por agrupación de términos precisamente de 2 en 2. Podemos notar que los dos primeros términos tienen como coeficiente un factor numérico par, que es 10 y 4, ambos números son pares, y que además tiene la función cotangente al cuadrado como factor común. Así que para intentar una solución de nuestra ecuación, vamos a iniciar nuestro proceso de factorización de 2 en 2, extrayendo precisamente para estos dos primeros términos el coeficiente 2 y la función cotangente al cuadrado de x como factor común. Así que si abrimos nuestra factorización tenemos 10 entre 2, eso es 5, y cotangente al cubo de x dividida entre cotangente al cuadrado de x nos queda cotangente lineal de x. Para nuestro siguiente término, más entre más es más, 4 entre 2, eso nos da justamente 2, y cotangente al cuadrado de x dividida entre cotangente al cuadrado de x obviamente es 1, así que lo damos por factor implícito y cerramos nuestra factorización. Para los dos últimos términos podemos notar que ambos son negativos, así que extraemos el signo negativo como factor común, y 25 y 10 ambos son múltiplos de 5, así que extraemos el 5 como factor común e iniciamos nuestra factorización. Así tenemos menos entre menos es más, 25 entre 5 nos queda 5 multiplicado por la cotangente de x. Para el último término, menos entre menos es más, y 10 entre 5, eso es 2. Cerramos nuestra factorización y esto continúa igualado a 0. Como podemos notar, hemos generado un nuevo factor común en el término 5 cotangente de x más 2 que aparece en los dos nuevos términos. Así que vamos a extraer precisamente ese factor 5 cotangente de x más 2 como nuestro factor común para este siguiente paso de factorización. Así que al dividir toda esta expresión entre el factor común, vemos claramente que el término 5 cotangente de x más 2 se anula, por lo tanto nos queda solamente 2 cotangente al cuadrado de x. Para el siguiente término, menos entre más es menos, y al dividir toda esta expresión entre el factor común, vemos justamente que el factor común se anularía, por lo tanto solamente nos quedaría 5, cerramos nuestra factorización y esto es igual a 0. Con esto hemos logrado obtener los factores primos de la ecuación original, así que para encontrar las posibles soluciones vamos a tomar cada uno de estos factores por separado igualados a 0 y de ahí podremos extraer las posibles soluciones para el valor del ángulo X. Así que si tomamos el primer caso, que es 5 cotangente de X más 2 igualado a 0, podemos ahora despejar la función cotangente de X. Tendríamos entonces cotangente de X igual, este 2 que está sumando pasa al otro lado a restar, y este 5 que está multiplicando la función cotangente pasa entonces a dividir.
Por lo tanto, si la función cotangente es igual a menos 2/5, podemos entonces afirmar que el ángulo X será igual a la función cotangente inversa cuyo valor sea justamente menos 2/5, lo cual se puede escribir de esta manera o también lo podemos escribir como el arco cotangente cuyo valor sea menos 2/5. Sin embargo, es importante hacer una precisión. En la calculadora solamente aparece la posibilidad de obtener las funciones inversas para el seno, coseno y la tangente. Así que nosotros, valiéndonos de las propiedades del formulario trigonométrico, vamos a hacer un replanteamiento de esta expresión de la siguiente manera para poder hacer el cálculo de forma directa utilizando la calculadora. Debemos recordar que la función tangente y la función cotangente son recíprocas, así que sencillamente para aplicar la función tangente con los mismos valores tendríamos solamente que replantearlo como la función tangente inversa de menos 5/2, es decir, invertir el valor de la fracción. El 5 que está como denominador termina como numerador y el 2 que está como numerador termina como denominador, por supuesto conservando el signo, lo cual lo podemos escribir de esta manera o también podemos escribirlo como el arco tangente cuyo valor sea justamente menos 5/2. Así que si calculamos la función tangente inversa para un cociente específicamente de menos 5/2, luego de aplicar el igual, vemos que nos resulta en menos 68.1985 grados en forma decimal, que con la tecla de minutos y segundos nos lo convierte a menos 68 grados 11 minutos 54.93 segundos. Por lo tanto, podemos entonces dar como primera solución un valor de menos 68.1985 grados, esto escrito en forma decimal, que se corresponde a menos 68 grados 11 minutos y 54.93 segundos, esto escrito en forma sexagesimal. También deberemos discurrir lo siguiente. Hemos obtenido un ángulo negativo, lo cual deberemos entender que se trata de un ángulo medido a favor del reloj, que trigonométricamente se consideran ángulos negativos. Así que para encontrar la referencia o el mismo ángulo, pero medido desde el sector positivo, es decir, en sentido contrario al reloj a partir del semieje positivo de las abscisas, deberemos a este ángulo sumarle 360 grados para encontrar su ángulo equivalente, lo cual nos deriva en 291 grados 48 minutos y 5.07 segundos. Insisto, es el mismo ángulo pero medido en sentido positivo a partir del semieje positivo de las X. Otra situación que también deberemos tomar en cuenta es que la función cotangente que hemos obtenido es una función con signo negativo. Independientemente de que lo hagamos con la cotangente o con la tangente, tiene un valor negativo. Y estas dos funciones presentan valores negativos en el segundo y en el cuarto cuadrante. Así que para obtener la otra solución que también se puede generar a partir precisamente de obtener los valores donde la función cotangente tiene signo negativo, bastará con que a este ángulo le hagamos la suma de los 180 grados para sacar precisamente la proyección del cuarto al segundo cuadrante para una segunda solución. Así que luego de sumarle a este mismo valor 180 grados, obtenemos un ángulo o una segunda solución que le vamos a llamar justamente X2, que sería de 111 grados 48 minutos y 5.07 segundos. Así que para esta primera alternativa o para este primer factor de 5 cotangente de x más 2,
tenemos dos posibles soluciones. Si ahora tomamos el segundo factor de la expresión, tendríamos entonces que 2 cotangente al cuadrado de x menos 5 es igual a 2. De manera que al despejar la función cotangente tendríamos lo siguiente: cotangente al cuadrado de x será igual. Este 5 que está restando va a pasar entonces a sumar, y este 2 que la multiplica pasaría entonces a dividir. Pero como tenemos la función cotangente elevada al cuadrado, necesitamos sacar raíz cuadrada para anular el efecto de la potencia en el lado izquierdo, y por supuesto el álgebra nos obliga a hacer lo propio en el lado derecho para no afectar el equilibrio de la ecuación. Así que tendríamos entonces, luego de simplificar, que nos va a quedar cotangente de x al anular precisamente la raíz cuadrada con la potencia, y del lado derecho nos va a quedar entonces raíz de 5 medios. Entonces, por lo tanto, el ángulo x lo podemos afirmar que sería igual a la función cotangente inversa, cuyo valor sea justamente raíz de 5 medios. Pero al igual que hace un momento, vamos a hacer el replanteamiento de la función cotangente a términos de la función tangente, porque es lo que la calculadora nos provee. Así que podemos afirmar que el ángulo x va a ser igual a la tangente inversa, cuyo valor sea, tomamos la fracción y la invertimos, es decir, el denominador ahora queda como numerador y el numerador ahora queda como denominador, o sea, nos va a quedar como raíz de 2/5, que lo podemos escribir así, o lo podemos escribir como el arco tangente, cuyo valor sea justamente la raíz de 2/5, y de aquí estamos en condiciones de sacar las siguientes raíces para el ángulo x. Si ahora calculamos la función tangente inversa específicamente para la raíz del cociente de 2/5, si damos el igual, obtenemos un valor de 32.3115 grados en forma decimal, que al aplicar la tecla de minutos y segundos nos convierte este ángulo en 32 grados, 18 minutos y 41.52 segundos. Por lo tanto, podemos entonces expresar como una tercera solución un ángulo de 32.3115 grados, lo cual está escrito en forma decimal, que se corresponde con un valor de 32 grados, 18 minutos y 41.52 segundos, escrito en forma sexagesimal. Sin embargo, también deberemos observar que, al igual que el caso anterior, tenemos una segunda alternativa de solución, porque la función tangente o cotangente que tiene signo positivo puede obtener su signo positivo en el primero y en el tercer cuadrante. Así que sencillamente, para encontrar la segunda solución que nos da este mismo valor, podemos sencillamente a estos 32 grados y fracción sumarle el equivalente de 180 grados para encontrar la proyección del primero al tercer cuadrante. Así que sencillamente, luego de sumarle justamente esos 180 grados al ángulo anterior, tendremos entonces una cuarta solución, que sería el equivalente a 212 grados, 18 minutos y 41.52 segundos, insisto, como una segunda alternativa para este valor, donde la función cotangente tiene signo positivo, lo cual ocurre en el primero y en el tercer cuadrante. También deberemos descubrir lo siguiente: hemos sacado la tangente de un valor que involucra una raíz cuadrada. Al ser una raíz, debemos recordar que las raíces pueden ser valores positivos o negativos. En este caso hemos considerado solamente el valor positivo, por lo tanto también al extraer el valor negativo sería justamente igual, pero con un sentido de rotación distinta, es decir, ahora sería un valor que sería a favor del reloj, lo cual nos genera una quinta solución precisamente igual, de menos 32 grados,
18 minutos y 41.52 segundos, que será justamente el equivalente a esta misma rotación, pero a favor del reloj, para la cual, luego de hacer la misma consideración de ese momento, de tomar en cuenta el sentido positivo desde el origen del sistema cartesiano, es decir, en el semieje positivo de las X, luego de sumarle justamente los 360 grados para obtener el ángulo equivalente desde la posición del semieje positivo de las abscisas, tendríamos entonces 327 grados, 41 minutos y 18.48 segundos como ángulo equivalente. Es exactamente el mismo, pero medido desde el semieje positivo de las abscisas. Y también, por supuesto, como tendría una solución con un valor negativo, la función tangente y la cotangente tienen valores negativos en el cuarto y en el segundo cuadrante. Así que sencillamente, para encontrar su proyección al segundo cuadrante, bastará entonces con sumarle a este ángulo el equivalente de 180 grados, lo cual, luego de hacer la sumatoria de a este valor de 180 grados, nos deriva en una sexta solución de 147 grados, 41 minutos y 18.48 segundos, también como una sexta solución. Así que, como puedes observar, en el caso de una ecuación trigonométrica de grado 3, rompe con el esquema que regularmente tienen las ecuaciones cúbicas, donde debe haber hasta 3 soluciones. El caso es que, como aquí se duplican los signos, es decir, positivos y negativos, tienes que considerar precisamente las alternativas donde la función, cualquiera que sea, tome el signo positivo y negativo y observar cuáles serían sus posibles soluciones. Por eso, en este caso, nuestra ecuación tiene hasta 6 posibles soluciones que te presento en este cuadro resumido. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.